Creo que últimamente me la paso viviendo en este constante limbo entre el aceptar el resultado imperfecto y el sentirme conformista y mediocre por no haberme empujado un poco más. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué. ¿Qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos? Hola amigos de Con Doble N y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de la radio y la televisión. Yo soy Ana Con Doble N, tu host, la voz que te saluda todos los miércoles desde los cuarteles secretos de Con Doble N. Y hoy llego a Con Doble N con una pregunta para ti, para mí, para todos. ¿Ubican esta distorsión mental que muchos tenemos sobre nuestro cuerpo? Esta en la que nos obsesionamos con uno o más rasgos de él, en el que siempre como que estamos encontrando el errorcito, esa parte de tu cuerpo que no te gusta, que casi es imperceptible para los demás. O sea, ellos no tienen ni idea de lo que está pasando, pero nosotros estamos tan obsesionados que no podemos dejar de verlo e intentar encontrar o hasta inventar 4000 maneras de solucionarlo, ya sea temporal o permanentemente, aunque corra riesgo nuestra salud. La famosísima dismorfia corporal o trastorno dismórfico corporal. Bueno, yo estoy segura que sí lo tengo en ciertas partes de mi cuerpo y creo que algo parecido me ha estado pasando, pero con mi persona en general. Y te voy a contar por qué. Si no eres fan Swiftie, por favor, aguántame tantito. O sea, quédate aquí, pero tengo que darte contexto. El día de ayer, nuestra güera favorita decidió explotarnos la cabeza con el anuncio de un disco nuevo, su aparición en el podcast del que ya me urge que sea su esposo, el famosísimo Travis Kelce, y 250 billboards en todo Nueva York con una playlist perfectamente curada por ella o su equipo, o los dos, de canciones producidas junto con Max Martin, porque cuenta la leyenda que este disco lo va a producir junto con Max Martin, pero no obstante, junto con todo esto, el ejército Swiftie se encargó de encontrar, como de costumbre, los 4 millones de pistas que la güera de América nos estuvo dejando por años en absolutamente todo lo que hacía, decía, usaba, consumía, presentaba, pensaba, caminaba. Como diría mi fiel compañera Carrie Bradshaw, después de esto, I couldn't help but wonder, ¿cuál sería su secreto de productividad? Y yo lo sé, estás pensando, Ana, con doble N, tú la productividad, por favor, suéltala un poco, pero necesito que me aguantes un poco, aguántame tantito. Escucha, ¿cómo es posible que esta mujer pueda crear 350 canciones por disco, uno o dos, si pensamos en Nevermore y Folklore, uno o dos discos por año, y yo, todas las semanas, sin falta, me tengo que autopreguntar y preguntarte a ti también sobre qué calendario nuevo te voy a enseñar o de qué te voy a hablar sobre productividad en cualquiera de mis redes sociales? Ahora, obviamente esta pregunta que te estoy haciendo en este momento llegó al aire en Instagram y junto con esa pregunta llegaron dos de ustedes a abrirme los ojos y a responderme estas dos cosas. La primera persona, por favor no nos maten o acribillen Swifties, pero voy a explicar lo que dijo esta persona, ¿ok? O sea, voy a citar a la persona. Y me dijo, su secreto de productividad es que no le importa si hace discos, la crítica para ella no existe. Y se me hizo bien curioso, y ahorita vamos a platicar más a profundidad de esto. Pero la segunda respuesta me encantó. Una de ustedes me mandó un fragmento de una entrevista que la Tay-Tay dio hace muchísimos años, en la que habla, muchísimos años, igual y fue el año pasado, no me acuerdo, en la que habla sobre el por qué ahora puede crear más que antes. O sea, básicamente me dieron la respuesta de lo que yo quería saber sin tener que mandarle un mail con la esperanza de que me conteste con su fórmula de productividad, ¿verdad? Pero en esa entrevista en particular, la güera de América dice dos verdades muy importantes. Pero primero te quiero platicar sobre una. Lo voy a decir en inglés y luego lo voy a decir en español, porque pues cada quien que interprete lo que quiera o lo traduzca como quiera. Pero ella dice, if you stay ready, you don't have to be ready. The more I create, the less pressure I feel, and the more you create, hopefully, the better you become at it. Si te mantienes listo, no tienes que estar listo. Y mientras más creas, menos presión sientes. Pero mientras más creas, con suerte, mejor te vas haciendo en aquello que estás creando. Llevo un rato en este limbo del sentirme presionada por sacar muchas cosas muy espectaculares,
pero también aceptar el resultado imperfecto porque es mejor imperfecto que no hecho y entonces yo no sé si estoy siendo conformista o si... Una locura. Y creo que lo hemos platicado en varios episodios y van a decir, esta vieja no sale de este limbo. Y no, la verdad es que no salgo de este limbo. Y llevo mucho tiempo analizando, y creo que se los dije hace 2 o 3 episodios, qué tanto es tantito a la hora de compartir este sentimiento de incompletitud, este sentimiento de inconformidad, este sentimiento de estar estancado y de cómo salir de él. Y creo que lo platicamos en el episodio de lo que esconde tu bloqueo. Y hablábamos sobre eso, sobre el crea. Crea sin que te comenten, crea sin que te presiones, crea sin que los demás te digan qué es lo que están pensando. Y aquí es cuando entra la pregunta inicial de este episodio. Ubicas la distorsión física, la dismorfia física, esta insuficiencia con el cómo te ves, el no sentirte satisfecho con el trabajo físico que estás haciendo, presionarte todo el tiempo dentro de errores que para ti son errores, pues, o dentro de pequeñas partes de él con el que no te sientes conforme. Y tú juras y perjuras que la demás gente solo está viendo eso. Y su foco, su punto focal es ese que tú consideras error, cuando ni cuenta se han dado. Y terminamos haciendo lo más obvio de lo que es y haciendo que los demás se fijen y lo único que piensen es, esta vieja estará loca. Y probablemente sí. Y está muy chistoso porque el ejemplo que te voy a dar que me pasó hace poco no tiene nada que ver con el cuerpo, pero tiene que ver con mi letra. En la universidad teníamos un profesor que nos obligaba a hacer la tarea a mano, ¿ok? Porque así él decía que mínimo, si ibas a copiarlo de Wikipedia, lo ibas a leer, porque lo ibas a tener que entregar a mano. Y uno de mis trabajos me lo quiso regresar y no me lo quiso aceptar y me dijo que mi letra, si hay alguien de recursos naturales escuchando esto, se va a reír de mí, pero me dijo, tu letra está tan deliciosa que parece de computadora. O sea, es que esto está impreso. Y yo le dije, no, es mi letra de verdad. Y me acuerdo que desde la secundaria me presioné a que mi letra estuviera perfecta. Y para muchas personas, por ejemplo, para mi mamá, mi letra está muy chiquita. Para otras personas está demasiado redonda. Para otras personas está demasiado separada. Y para otras está demasiado junta. Y siempre hay algún comentario al respecto. Y hace poco me senté con Jero y estaba yo, ya saben, en el scrolleo infinito del Instagram y tan aburrido es mi Instagram porque está tan enfocado en la productividad que lo que más salen son fotos de gente escribiendo a mano. Y yo le decía a Jero, tengo unas ganas de que mi letra se vea así. Y se voltea y me dice, ¿estás psicótica? Y le dije, ¿perdón? Me dijo, así está tu letra. Y yo, no está mi letra así. Así no se ve. Me dijo, así se ve, Ana Laura, así se ve tu letra, no puede ser. Le dije, bueno, creo que estoy tan acostumbrada a ella que yo ya la veo distorsionada. Yo ya la veo fea, yo ya no siento que mi letra está bonita. Y tú vas a decir, vieja loca, tu letra está bonita, probablemente. Y también puedes estar diciendo, vieja loca, este ejemplo es una pendejada. Pero, y perdón por mi francés, pero es un pequeño ejemplo del cómo siempre sentimos que lo que hacemos es insuficiente y no funciona. Y me puse a analizarlo y a pensarlo muchísimo y al entender qué es lo que está pasando. Y me di cuenta de que de repente las cosas se detuvieron más tiempo del que yo quería que se detuvieran. Ya lo hemos platicado, la magia de las pausas, el darnos este tiempo para analizar, las famosas auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el episodio pasado platicamos sobre cómo hacer un análisis mensual poderoso que te ayude a rearrancar tus motores. Y en mi análisis me di cuenta que lo que me pasó fue no solo que empecé a dudar de si mi contenido le servía a alguien, porque ya tuvimos esta plática varios de ustedes y yo después del episodio de que esconde tu bloqueo, sino que me perdí en la búsqueda inconstante de opiniones ajenas. Y te voy a explicar cómo llegué a esta realización. Hace unos días estaba yo platicando con una amiga y me llamó para pedirme una opinión. Mientras yo se la daba, también me pidió la opinión de Jero, de mi esposo. Y luego me contó que ya le había pedido opinión a fulano, a sotano, a mengano, a perengano. Y me acuerdo haber frenado y haberle dicho, oye, ¿sí sabes que las personas a las cuales les estás preguntando su opinión, todas tienen puntos de vista muy diferentes? Y todas tienen personalidades
muy diferentes. El ejemplo más fácil es Jerónimos Adventures. Si tú le preguntas a Jero si tirarse de un risco con un paracaídas es una opción segura, es algo que deberías de hacer sin perdértelo nunca, es una experiencia que te va a cambiar la vida, te va a decir que sí. Para Jero, la adrenalina es lo que guía su vida. Para mí, por ejemplo, no tanto. Yo soy un poquito más precavida. Porque vengo de experiencias completamente diferentes, vengo de papás completamente diferentes, vengo de una infancia completamente diferente. Yo crecí de manera diferente. Entonces le digo, nos estás haciendo la pregunta a dos personas con opiniones tan diferentes que cómo vas a poder tomar una decisión. Y se quedó callada y me dijo, bueno, no importa, yo nomás quiero saber. Le dije, perfecto. Terminamos de platicar, me senté a platicar yo con Jero y le dije, creo que en mi caso, el estar preguntando todo el tiempo qué quieren ver, qué quieren escuchar, o el estarme preguntando a mí, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que esto les interesa? ¿Será que esto está padre? Me hace buscar tanto opiniones que se me olvida escuchar la mía propia. Es más, se me olvida cuál era mi perspectiva. Se me olvida cuál era mi punto de vista. Se me olvida de dónde vengo, se me olvidan mis creencias, se me olvida todo lo que ya deconstruí para volver a construir. Y quiero que hagas una pausa un poquito en este momento en el podcast y te pongas a pensar en todas aquellas veces que te has sentido insuficiente y crees que preguntando opiniones ajenas vas a empezar a llenar ese vaso que tú crees que está demasiado vacío. Aquellos que dan clase y sienten que su playlist no es lo suficientemente buena, que su clase no está lo suficientemente fuerte, aquellos que salen a preguntarle a todos y cada uno de sus, lo que quieras que sea, writers, yogis, la verdad no sé qué des, o la clase que tú des de contabilidad, de administración, clase de deporte, clase de meditación, a preguntarles, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Y el más mínimo, pues mira, esto no me encantó, hace que te desmorones por completo. Hace que te pongas a escarbar y a buscar el error más minúsculo que el 90% de tu clase no vio, pero esa persona hizo que dudes de tu pasión. Te lo voy a repetir. Esa persona hizo que dudes de tu pasión. Creo que en este mundo de la creación, y hablo, acuérdense que cuando platicamos sobre el bloqueo, yo les dije, todos los bloqueos son creativos, porque la creatividad existe para la solución y la resolución de conflictos de cualquier tipo, desde por qué camino voy a mi chamba el día de hoy, hasta qué me voy a poner, qué voy a desayunar, cuál va a ser mi siguiente proyecto, qué siguiente podcast voy a grabar o con qué otra persona voy a estar. Para solucionar esos conflictos se necesita creatividad porque se necesita salir de una caja de la cual creemos que estamos encerrados. Escuchamos tanto las opiniones de los demás que se nos olvida cuál es nuestra propia perspectiva. Y empezamos a llenar nuestra caja de creatividad con expectativas. Y me acuerdo que el primer episodio de este año, no de esta temporada, pero de este año, hablaba sobre las expectativas. Hablaba sobre el tratar de alcanzar la vara que alguien más nos puso. Y no es siempre que querramos cumplir la expectativa de alguien más, sino que nos adueñamos tanto de ella, la escuchamos tanto que la hicimos nuestra. ¿Y en qué punto, en qué momento nos empezamos a creer que vino de nosotros? Es esa repetición constante de búsqueda de opinión ajena. Y no te estoy diciendo que la opinión ajena es vana, por supuesto que no, pero sí te hace dudar demasiado de ti. Y al darle tantas vueltas a este asunto como te lo acabo de dar, me puse a buscar a personas con proyectos físicos, básicamente, que fueron exitosos. Y me di cuenta que fue gente que creyó tanto en su idea, sin importar el famosísimo, oye, pero te has puesto a pensar en esto, oye, pero te has puesto a pensar en aquello, oye, pero es que esto no va a funcionar. Es gente que se atrevió a confiar tanto en su idea que encontró, valga la redundancia, el cómo sí de las cosas, el cómo sí van a funcionar. Ahorita yo ando en la creación de un proyecto muy especial con Jero. Un proyecto que estamos tratando de analizar qué tanto es tantito, si va a funcionar hacerlo a distancia o no. Eso me remontó muchísimo a cuando él y yo empezamos a salir.
Y me acuerdo que mucha gente me decía que estaba yo perdiendo el tiempo saliendo con una persona a distancia, que esa persona estaba allá, que yo estaba acá, que iba a ser muy difícil, que no íbamos a poder siempre convivir en los mismos eventos, que él no me iba a poder acompañar en, no sé, bodas, desayunos, cumpleaños, bautizos, lo que tú quieras. Y al revés, yo a él, porque estábamos relativamente lejos. Y me acuerdo que nos aferramos a la situación de esto va a funcionar porque nosotros queremos que funcione. Y funcionó, aquí estoy, casada, 3 años después de 6 años de estar con este joven, después de muchos comentarios de, güey, ¿por qué chilango? Ana, de tanta gente que hay, ¿por qué chilango? Porque, yucas, chilangos, ya sabes. Y yo, bueno, pues fue el güey que me encontré y me cae muy bien y se ve muy chido, está muy guapo y es súper lindo y vamos a darle la oportunidad. Y a veces esto termina permeando en cuando todo el mundo me pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que darle a mis sistemas para que funcione? Y yo, pues tienes que darles la oportunidad. Entonces, en esta idea guajira que él y yo tenemos de un proyecto, hacerlo a distancia, me acordé de ciertas personas que han logrado tener proyectos a distancia. Les escribí, voy a hablar con ellas, nos vamos a sentar por un café y me van a contar cómo lo están haciendo para que yo pueda encontrar el cómo sí. Pero antier llegó una persona a decirme, no va a funcionar, no va a jalar. Yo estoy tan enamorada del proyecto que me entró por un oído y me salió por el otro, pero Jero sí se sentó a analizarlo 70 veces. Y le dije, ¿por qué estamos empezando a cambiar nuestra opinión por la expectativa y la experiencia de alguien más? ¿Por qué estamos buscando la opinión de gente que no cree en este tipo de cosas cuando podríamos encontrar la opinión de personas que lo han hecho un éxito y que han encontrado la manera de hacerlo? Conocemos a los dos polos de la situación. La meta es crear una vida llena de nuestras pasiones y no llena de expectativas. La meta, te lo voy a repetir, es crear una vida llena de tus pasiones y no llena de las expectativas que nunca se cumplen, de proyectos que solo se truncan y que peor aún son sueños que nunca bajan de la nube y se convierten en un yo una vez tuve esa idea pero nunca me atreví a cagarla. Porque esta nueva era de las redes sociales tiene un ojo puesto en todos nosotros todo el tiempo. Y en esta presión de demostrar que podemos todo el tiempo, que las cosas van a salir bien, que mi brazo se ve bien siempre en la foto, que no he subido 1 kilo, que mi proyecto funcionó desde el día 1, que tengo el mejor salón de belleza de toda la ciudad, que soy el éxito que todos pensaron que yo no iba a poder ser. Tenemos este ojo puesto en probarle a los demás que las cosas funcionan en lugar de probarnos a nosotros mismos, que es nuestra pasión por la cual estamos trabajando. La razón de mi bloqueo creativo, más allá de lo que te platiqué en ese episodio, más allá de lo que te puedo compartir, es que me preocupé más por lo que tú querías escuchar que por lo que yo quería crear. Me preocupé más de tu opinión que de mi pasión. Me preocupé más de lo que tú necesitas para escuchar, porque para las redes sociales tienes que pensar qué es lo que quiere la otra persona ver, cuando deberías de aferrarte a tu pasión y encontrar el cómo sí. Alguien va a resonar contigo. A alguien le va a gustar tu producto. A alguien le va a funcionar tu solución. A alguien le va a emocionar tu video. Deja de querer llenar la expectativa de todo el mundo que ya te compraste, que ya hiciste tuya y olvides tus pasiones. Te lo voy a volver a repetir. La meta es crear una vida llena de tus pasiones y no llena de expectativas que nunca se cumplen, proyectos que solo se truncan y peor aún, sueños que nunca bajan de la nube y se convierten en un yo una vez tuve esa idea, pero nunca me atreví a cagarla. A inicios de este año yo la cagué, literalmente con esa palabra. Me invitaron a dar una plática que jamás me imaginé que iba yo a dar en el Four Seasons de la Ciudad de México, en el Decididas Summit, con mujeres picudísimas del mundo en todas las áreas que existen, desde tecnología hasta matemáticas, química, física, política, y de repente estaba yo, una chavita de Mérida, Yucatán, que decidió prender un micrófono y platicar sobre productividad, cuya visión es que la productividad no solo es manejar tu tiempo, también es aprender a materializar tus sueños. Y de repente te invita, no cualquiera, te invita TikTok
a dar una conversación, a platicar sobre el aprender a cagarla y a lanzarte a las redes sociales sin miedo a fallar. ¿Cómo demonios pasó esto? Bueno, pues allá en ese mismo escenario, con un micrófono puesto, dije, si la cagas, párate y límpiate. Yo refiriéndome a que te limpies las rodillas. O sea, si te caes, te paras y te limpias las rodillas. Pero yo hasta hice un gesto de que te limpies, ya sabes. Si lo viste. Sabes a lo que me estoy refiriendo y te estás riendo. Si no lo viste, búscalo. Debe estar en YouTube. Está buenísimo. Pero es eso. La gente se fijó tanto en el final de una conversación de 45 minutos para recordarme que la cagué. Y yo tomé la decisión consciente de centrarme en que todos aquellos que lo único que hicieron fue fijarse en que la cagué, muy en lo profundo pensaban, qué fregón que lo hizo, y yo no me atrevería a hacerlo. Pero jamás lo van a aceptar. La razón por la cual la Tay-Tay, como me dijo mi amigo, sigue creando de esta manera es porque no le importa si hace un disco. La crítica no existe. Crear es su pasión. El arte es su pasión. La música es su pasión. Es lo que ella quería hacer y se aferró con uñas, dientes y cuerdas de guitarra. Y nadie la va a bajar del lugar al que ya llegó. Pero si te das cuenta, siempre hay quien la odia o quien la ama, pero intermedios nunca hay. Y el que la ama, la admira, y el que la odia, la envidia. No importa que tanto quieras tratar de convencerlos, a los del otro lado, que no le envidias. Ganas tenemos todos de aferrarnos tanto a un sueño que encontremos la manera de cómo sí. Ay, pero es que tenía dinero, ay, pero que le ayudaron. Está bien, me parece perfecto, pero supo qué hacer con los recursos que tenía. Con los recursos que tienes tú, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Lo estás haciendo? Es la pregunta más importante. ¿O sigues tratando de llenar la expectativa de alguien más? ¿Sigues viendo tus fotos pensando que todo el mundo está viendo ese gordito que tú estás viendo en tu espalda que nadie se está fijando? Porque todo el mundo está viendo lo espectacular que está tu sonrisa. Dejemos de buscar tantas opiniones ajenas que se nos olvide escuchar la propia. Dejemos de buscar tantas perspectivas ajenas que se nos olvide cuál es la nuestra. Al final de la entrevista, la Tay-Tay dijo otra cosa. Y dijo, don't polish the doorknob so much that you forget to open the door. En mi idioma, si la cagas, párate y límpiate. Pero no te limpies tanto las rodillas que se te olvide volver a caminar. Ayer otro de ustedes también me escribió y me preguntó qué pasaba si en su análisis del mes se dio cuenta que los objetivos que se puso a inicios de año ya no resuenan con ella y los quiere cambiar todos. ¿Qué se supone que va a analizar? Y justo hoy, en las respuestas de las preguntas productivas del lunes que hicimos versión VIP dentro de Cafecito con Chisme, una me puso, no sé qué hacer, no sé si empezar una maestría ahorita que me acabo de graduar o empezar a trabajar. Y yo le respondí, mis amigos que han tomado maestrías dicen que les funcionó muchísimo trabajar para poder entrar no solo a escuchar y absorber, sino también a proponer y a platicar y a opinar dentro de su maestría. Y la respuesta de ella fue, ¿y cómo le hicieron con las dos cosas? Y mi respuesta fue disciplina. Se propusieron hacerlo, se pusieron horas para hacer las cosas y cumplieron con ellas con la disciplina de un militar. Y lograron las dos. Tomando en consideración la pregunta previa, o sea, no la de la maestría, sino la de qué pasa si mis objetivos ya no resuenan conmigo. La única manera de saber si tus objetivos ya no resuenan contigo es aprender a escucharte a ti otra vez. Y cuando llegas a esa conclusión, y fue lo que más me gustó de esa pregunta, y fue cuando le respondí, cámbialos. Son 365 días en el año. ¿Tú crees que las cosas no van a cambiar? ¿Tú crees que no vas a tener una cadena de malas decisiones o de buenas decisiones o de eventos desafortunados que te van a hacer virar para otro lado? Por supuesto. ¿No crees que tú puedes cambiar de opinión? Claro, pero que sea la tuya. Porque para haber llegado a esa respuesta, no solución, a esa resolución, para entender que tus objetivos ya no van contigo, es porque dejaste de escuchar otras opiniones y te recordaste cuál era tu perspectiva. Y te cuestionaste tu perspectiva. Y te analizaste a ti.
este limbo en el que yo me encuentro, del qué tanto me presiono y qué tanto acepto el resultado. Me cuesta mucho trabajo decir la palabra mediocre porque no quiero que sea mediocre, pero el resultado imperfecto. Este limbo en el cual me siento insuficiente e incompleta, pero al mismo tiempo productiva porque algo está pasando. Estoy muy segura que no soy la única, pero la manera de salir de él es escuchándote. Y como dije en ese episodio del bloqueo creativo, consumiéndote en lugar de consumir a los demás. Preguntar opiniones es consumir a los demás. Escuchar a los demás y dejar de escucharte a ti es consumir a los demás. Así que si hoy, miércoles 13 de agosto, te estás cuestionando si todas las decisiones que has tomado hasta ahorita fueron las correctas, si te arrepientes, si no, y estás preguntándole a los demás en lugar de jalar freno de mano, tomarte un café contigo y preguntarte a ti, Ana Laura, ¿todo aquello que te planeaste al inicio, todo aquello que creabas, todo aquello que hacías, sigue resonando contigo? Sí, no, ¿por qué? Sin preguntarle a los demás. Pregúntatelo a ti. Contéstatelo a ti. Consúmate a ti. Y vive tu pasión. Encuentra el cómo sí. Cuando algo realmente lo quieres, encuentras 1000 maneras de hacerlo. Ahorras, te endeudas, pides prestado, no comes 3 días, viajas y duermes en los parques. Cuando algo quieres, buscas el cómo sí. Pero cuando no estás muy segura de algo, todos los pretextos están muy fáciles de llegar. Y todas las opiniones externas tienen la puerta muy abierta para pasar. Te lo voy a repetir, porque son las 2 frases con las que quiero que te quedes el día de hoy. La meta es crear una vida llena de tus pasiones, no llena de expectativas que nunca se cumplen, proyectos que solo se truncan y, peor aún, sueños que nunca bajan de la nube y se convierten en un yo una vez tuve esa idea, pero nunca me atreví a cagarla. Y si la cagas, párate y límpiate, pero no te limpies tanto las rodillas que se te olvide volver a caminar.